Hola jóvenes, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la interpretación de gráficos de funciones. Vamos a hablar acerca de máximo, mínimo, intervalo creciente e intervalo decreciente. Y vamos a partir de la siguiente situación. Niveles cambiantes de agua. La gráfica muestra la profundidad de agua W en un depósito en el periodo de un año, como función del número de días X desde el principio de año. De manera que lo que nos están diciendo en esta problemática es que esta gráfica representa la profundidad en relación a los días, en función de los días. Aquí tenemos los días que representan los días de un año, por eso tenemos estos números que están aquí, y si se fija va de 50 en 50, aunque de forma numérica solamente aparecen los 100, 200 y 300, pero al tener este en el medio vemos que aquí serían 50, 100, 150, 200 y así sucesivamente. De manera que en este eje tenemos X días que representan los días del año y que en este eje, en el eje vertical, tenemos la profundidad que es W y se mide en pies, profundidad en pies, que si se fijan va de 25 en 25, 25, 50, 75 y así sucesivamente. De manera que esta gráfica, la gráfica que se ve aquí roja, está relacionando estas dos variables o estos dos elementos, la profundidad en función de los días. Entonces, esta gráfica nos da una información y a la vez el problema nos solicita que interpretemos la información. Y dice aquí, determine los intervalos en los que la función W es creciente y en los que es decreciente. O sea, vamos a ver en qué parte o en qué partes de esta función la función crece. ¿Qué parte, o sea, qué intervalo, de qué número a qué número en X la función crece y de qué número a qué número decrece? Y para ello, para responder la primera pregunta, vemos que la función es creciente de 0 a 150, unido desde 300 hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Respondiendo la pregunta A, la primera parte, ¿cuándo es creciente? Bueno, va desde 0 a 150 creciendo. ¿Cómo yo sé que va creciendo? Porque si nos movemos, y debemos movernos siempre de izquierda hacia derecha, nos damos cuenta que cuando X era 0, tenemos el siguiente valor, que es aproximadamente 50, pero que en la medida que nos vamos desplazando en X, por ejemplo, cuando llegamos a 50 en X, vemos que ya está el valor de la profundidad, está un poquito más arriba, o sea, tiene más profundidad, tiene más pies de profundidad. Y si llego a 100, vemos que va subiendo la gráfica va hacia arriba. Entonces, desde que parte desde el 0 en X hasta el 150, vemos que la gráfica es creciente. Comienza a crecer hasta el 150. Cuando llega al 150, entonces hay otra información que vamos a responder, que es donde decrece la función. Decrece es como moviéndome de izquierda a derecha, entonces va disminuyendo los valores. Pero como estamos identificando dónde crece, vemos que de 0 en X hasta 150, de 0 a 150 en X, crece la función. Pero no solamente crece en ese rango, en ese intervalo, sino que también crece de 300 hasta el infinito. Es decir, hay un crecimiento desde los 0 días hasta los 150 días, pero también a partir de los 300 días vemos que en 300 es un poquito menos de 25, pero que ya por 350 va aumentando, y en la medida que los días van aumentando, entonces
va también creciendo la función, o sea, va aumentando la profundidad. Recuerden que identificamos que es creciente porque va aumentando su valor y se toma en cuenta los valores de la variable, en este caso independiente, que es los días, que es X. Entonces, ¿dónde es creciente? De 0 a 150, como se puede ver en este intervalo, y también de 300 hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque se sobreentiende que esta gráfica continúa creciendo infinitamente, o al menos se asume de esa manera. Pero la pregunta A nos dice que dónde crece o dónde es creciente, pero también nos pregunta dónde es decreciente. Ya hemos explicado que desde 150 hasta 300 el valor de X, o sea los días, donde decrece la profundidad es desde 150 en X hasta 300. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, porque en la medida que vamos avanzando de izquierda a derecha, por ejemplo, ya aquí en 150 está mucho más arriba del 75. Sin embargo, cuando llega, por ejemplo, al 200, en 200 hay 50 pies de profundidad, o sea, va disminuyendo, va bajando. La gráfica va decreciendo, va disminuyendo los valores de profundidad. En la medida que los días van pasando. Entonces, ¿dónde decrece la función? De 150 hasta 300. Y para responder ahora la pregunta B, dice, ¿en qué valor de X alcanza W un máximo local y un mínimo local? Entonces, ¿en qué valor de X, donde la función alcanza un máximo, tiene el punto más alto? Bueno, evidentemente, un máximo está en X igual a 150. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando X vale 150 es que la función llega, al menos en esta gráfica se puede observar, que llega a su máximo punto, que todos los demás puntos están por debajo de este punto. Todos los demás puntos de la función están por debajo. Y diríamos, pero hace un momento dijiste que crece infinitamente, sí, pero recuerden que esta función representa en un año, la relación que hay entre la profundidad y los días, pero en un año. Aquí se asume que es infinito porque no vemos que termina y se sobreentiende que continúa. Pero respondiendo a la pregunta, ¿dónde hay un máximo local? En donde X es igual a 150. O sea, X igual a 150 se encuentra el máximo local, el punto de Y donde el valor es más alto. ¿Cuál es el punto de X? Sería la pregunta, donde el valor de Y, en este caso de W, porque es la función de pie, es más alto, es en X igual a 150, que el valor de la profundidad sobrepasa los 75, serían unos 87, ¿no? Aproximadamente, más o menos, este punto aquí en cuanto a pie. ¿Y dónde está el mínimo local? Me gustaría que seas tú antes de yo dar la respuesta. Pero es evidente que el mínimo local se encuentra en X igual a 300. Así como X 150 es el máximo porque es el punto más alto, el mínimo local es en X igual a 300 porque es donde está el punto más bajo, como se puede notar aquí, que está el valor de Y sería por debajo de los 25 pies y el valor de X sería 300. Máximo en X 150, mínimo en X igual a 300. Entonces, a partir de esta gráfica hemos dado respuesta a las preguntas que se generan a partir de un problema de niveles cambiantes de agua. Y es que los gráficos nos permiten entender la información un poquito más compacta, nos permiten hacer esa relación visual entre el problema y lo que está pasando en el mismo. Espero hayas entendido. Muchas gracias.